Buen día, estaremos hablando sobre lo que es el tema de convección natural en la transferencia de calor. Para iniciar, hablemos un poco de lo que son las corrientes de convección en recintos cerrados. Pensemos que un recinto cerrado es un recinto en el que tenemos dos superficies, una fría y una caliente, y por lo tanto se da una transferencia de calor desde la superficie caliente hacia la superficie fría. Existe un movimiento de rotación que se da dentro de ese recinto, el cual se debe a las diferencias de densidades del fluido que se encuentra en medio de las dos superficies. Eso de alguna manera mejora la transferencia de calor respecto a la que habría si esto estuviera únicamente en conducción pura. Ahora pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo tengo un recinto en el cual tengo una parte fría en la parte inferior y la placa caliente se encuentra en la parte superior. En este caso no hay movimiento del fluido y se puede decir que el número de Nusselt es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que se presenta es una conducción pura, que podríamos aplicar las ecuaciones de conducción pura a pesar de que en medio del recinto tengamos un fluido. Eso cuando la placa caliente está arriba y la fría abajo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el caso contrario? Donde la placa más caliente se encuentra abajo y la más fría se encuentra arriba. Bueno, ahí lo que empieza a ocurrir es que se da una transferencia de calor formando lo que se llaman las celdas de Bénard. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tiene que haber un número de Rayleigh, eso sí, mayor a 1708, y entonces la fuerza de empuje vence la resistencia del fluido y se empiezan a dar lo que son las corrientes de convección natural, formando una especie de celdas hexagonales. Cuando el número de Rayleigh es mayor a 3 por 10 a la 5, esas celdas se rompen y el movimiento del fluido se vuelve turbulento. Este es el número de Rayleigh que utilizamos en lo que son celdas o recintos cerrados, donde podemos ver que depende de la gravedad, el beta, que es el coeficiente de expansión, las diferencias de temperatura entre las superficies altas y bajas, una longitud característica al cubo, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Todas las propiedades se evalúan siempre la temperatura promedio de las dos placas. Existe un concepto que se llama conductividad térmica efectiva, que es particularmente importante cuando uno trabaja convección, porque nos da una idea más intuitiva de la relación que hay entre conducción y convección. Nosotros sabemos que el calor se va a definir siempre a través de la ley de enfriamiento de Newton, que es un coeficiente de convección por un área por una diferencia de temperaturas. Pero justamente ese coeficiente de convección podría ser escrito como el producto de una conductividad por el número de Nusselt. Si el número de Nusselt fuera igual a 1, significa que estaríamos en un proceso de conducción pura. Pero cuando el número de Nusselt es mayor a 1 es porque justamente el movimiento del fluido que hay entre las placas ayuda a que esa transferencia de calor sea mayor. Vean ustedes que el coeficiente de convección se define como la conductividad por Nusselt entre la longitud característica y por lo tanto entonces el calor de conducción podría ser representado como K, que es la conductividad área y el gradiente de temperatura, donde ese K podría ser sustituido por un K efectivo. Y ese K efectivo no es más que nuestra conductividad por el número de Nusselt. Es una forma diferente de ver de alguna manera la convección a partir de ecuaciones que tengan similitud con la conducción. Hablemos un poco de recintos cerrados. Estas ecuaciones las pueden encontrar con detalle en el libro de texto y aquí la idea es hacerles un resumen bastante práctico. Lo primero es que en 1949 Jacob había desarrollado ecuaciones para recintos cerrados rectangulares. Dependiendo del número de Rayleigh, tenemos una correlación para el número de Nusselt. Estas correlaciones tienen bastante tiempo de haberse desarrollado, sin embargo son bastante útiles y prácticas este tipo de ecuaciones.
Para 1959, Globe y Dropkin obtuvieron relaciones para agua, aceite de silicón y mercurio, que dependen del número de Prandtl, como lo pueden ver ustedes por ahí, y son aplicables en un rango del Rayleigh de 3 por 10 a la 5 a 7 por 10 a la 9. Y por último, Holland y sus colaboradores en 1976 desarrollaron esta otra ecuación, ¿verdad? Que ustedes pueden ver por ahí y en forma completa la pueden ver en el libro de texto. Tal vez lo más importante en esta ecuación es que aparece entre paréntesis cuadrados con un más, hay un término. Por ejemplo, este que dice 1 menos 1708 entre Rayleigh, todo eso elevado a un más. Más significa que si lo que está ahí, en ese término que ustedes tienen, es negativo, se toma como si eso fuera un cero, es decir, que no hace contribución al Nusselt. Por acá podemos ver las ecuaciones que se emplean también para lo que son recintos que están inclinados. Entonces, ¿qué pasa? Holland también desarrolló una correlación para recintos con una relación o proporción dimensional mayor a 12, con ángulos críticos que van desde 0 hasta 70 grados. Significa que mientras el ángulo de inclinación esté entre 0 y 70 grados, se puede utilizar esta correlación, muy útil, siempre y cuando la relación de aspecto sea mayor a 12. ¿Qué pasa cuando hay relaciones de aspecto menores a 12? Se hace una corrección. Esta corrección fue planteada por Catton en 1978 y ven que es básicamente tomar las mismas ecuaciones que teníamos del caso anterior y multiplicarlas por factores que van a depender de la proporción dimensional. Tenemos factores que van de 1, 3, 6 y 12. Se podría interpolar si ustedes tienen factores que estén en ángulos, digamos, o que estén con relaciones de aspecto distintas. Eso sería lo que llamamos el ángulo crítico. El ángulo crítico es obtenido a partir de la proporción dimensional y con ese ángulo crítico ustedes pueden entonces calcular el número de Nusselt en recintos que son inclinados. Hay algunos recintos inclinados que se encuentran inclinados más allá del ángulo crítico, porque las ecuaciones anteriores son válidas hasta el ángulo crítico. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés un recinto inclinado, un ángulo mayor al crítico, pero hasta los 90 grados? Bueno, se va a emplear la relación de Ayas-Guayami y Catton de 1973, siempre y cuando no lleguemos a los 90 grados para cualquier relación de aspecto H entre L. Y si el recinto tiene más de 90 grados, se puede utilizar la ecuación de Arnold y sus colaboradores desarrollada en 1974, que ustedes también pueden ver por ahí. En recintos cerrados rectangulares tenemos un catálogo de ecuaciones, ¿verdad? Están primero las de Berkubowski y Polevikov de 1977 y también las de McGregor y Emery de 1969. La diferencia entre ellas justamente tiene que ver un poco con las relaciones de aspecto con las que nosotros vayamos a trabajar. Yo entiendo que pueden haber limitaciones, es decir, las primeras ecuaciones, ¿verdad? Las de 1977, tienen limitaciones porque la relación de aspecto en la que pueden ser válidas son de 1 a 2 y de 2 a 10. Y las otras, pues desde 10 hasta 40. Uno podría pensar incluso que la última de las ecuaciones, la que dice Nusselt igual 0,46 Rayleigh a la 1/3, podría ser muy amplio el rango, pero no es tan precisa. No disponemos de ecuaciones para razones de aspecto mayores a 40. Si no nos alejamos mucho del valor de 40, se pueden seguir utilizando las que ustedes pueden ver por aquí. Pero la verdad no disponemos de más información que esa. Hablemos un poco de lo que son los cilindros concéntricos. Los cilindros concéntricos también uno puede determinar el calor transferido a través de cilindros concéntricos calculando lo que nosotros llamamos una conductividad efectiva. Este concepto fue propuesto por Rayleigh y Holland en 1975 y proponen esta ecuación que ustedes pueden ver por aquí, ¿verdad? La primera en color rojo nos define la transferencia de calor. La segunda nos define cómo calcular esa conductividad efectiva.
y utilizando el K del fluido que se encuentra en medio de los dos cilindros. Tenemos un factor asociado al cilindro, asociado principalmente a la geometría del cilindro, y podemos calcular ese factor, calcular el K efectivo y ese K efectivo pues sustituirlo en la ecuación de transferencia de calor. Tal vez importante aquí, siempre en estas ecuaciones hay una limitación, ¿verdad? Si la conductividad efectiva entre el K, entre la conductividad del fluido es menor a 1, debemos hacer el valor como si fuera un 1, ¿verdad? Esta ecuación es aplicable para valores de Prandtl que se encuentren entre 0,7 y 6000 y valores del factor del cilindro por Rayleigh que están entre 10 a la 2 y 10 a la 7 para cilindros. En el caso de esferas concéntricas se tiene un enfoque muy similar, donde tenemos una ecuación definida para la transferencia de calor y Rayleigh y Holland en 1975 proponen estas dos ecuaciones. Una que me permite determinar la conductividad efectiva a partir del F de la esfera y otra que me permite encontrar ese factor de la esfera en términos de la geometría. De nuevo, si la razón del K efectivo entre K es menor a 1, la tomamos como 1. Esta ecuación aplicable para Prandtl entre 0,7 y 4200 y resultados o productos del F de esfera por Rayleigh entre 10 a la 12 y 10 a la 4. Por otro lado, es interesante, esta es una ecuación bastante útil que se emplea cuando uno tiene convección natural y radiación combinadas. Tener la suma de los dos efectos de calor, de dos efectos independientes, de dos razones de transferencia de calor independientes, y cuando los efectos de los extremos son despreciables, es decir, tenemos placas que son suficientemente grandes como para lo que pasa en las orillas no nos interese, entonces la relación entre las dos placas grandes paralelas que se encuentran a diferentes temperaturas T1 y T2 puede ser calculada a partir de esa ecuación que ustedes pueden ver por ahí. Bien que hay un término en el denominador 1 entre epsilon 1 más 1 entre epsilon 2 menos 1 en la tercera ecuación, que depende de las emisividades de los dos materiales, del 1 y 2. Ese epsilon 1 y epsilon 2 son las emisividades. Uno con esta ecuación puede calcular lo que se llama una emisividad efectiva y escribir justamente la transferencia de calor por radiación utilizando la ley de Stefan-Boltzmann, utilizando ahí una emisividad efectiva. Con este cálculo tenemos ya la transferencia de calor por radiación y podemos sumar la transferencia de calor por convección de manera independiente calculada con cualquiera de las correlaciones que tengamos para el problema que estemos resolviendo. Por último, quiero hablarles un poco de lo que es convección natural y forzada combinadas. Hay fenómenos en los cuales no necesariamente predomina la convección natural o predomina la convección forzada, sino que se pueden encontrar en una región intermedia. Aquí ustedes pueden ver tres tipos de flujo. El primero se llama flujo asistido o flujo de apoyo, ¿verdad? Donde tenemos un flujo forzado y un flujo en flotación que van en la misma dirección, pensando en que la placa está más caliente que el ambiente, ¿verdad? Tenemos un segundo caso, el caso B, que es el flujo en oposición, cuando uno tiene una placa fría y el flujo natural, de convección natural por flotación, más bien tiende a bajar. Pero si tenemos un flujo forzado hacia arriba, ahí tenemos lo que se llama un flujo en oposición. Y tenemos un caso que es un flujo forzado, por ejemplo, sobre un cilindro, donde tenemos un flujo en flotación natural, por ejemplo, que ese cilindro estuviera más caliente, entonces el flujo natural tiende a subir. Y el flujo forzado se puede combinar con este, entonces tenemos lo que se llama un flujo transversal. Ahora, ven que en estos tres casos puede predominar el flujo en flotación asociado a la convección natural, o podría predominar el flujo forzado, o podría que ninguno de los dos predominen. ¿Cómo analizamos eso? Para analizarlo, calculamos un parámetro que es el número de Grashof entre el Reynolds al cuadrado. Ya hemos hablado de ambos números en lecciones anteriores, entonces si los pueden encontrar fácilmente en la bibliografía, lo que me interesa aquí es hacer hincapié en que la relación entre Grashof y Reynolds cuadrado nos da mucha información. Si es menor a 0,1, eso es evidencia de que la convección natural es despreciable.
Entonces aquí lo que tenemos es una predominancia del fenómeno de convección forzada y entonces podemos utilizar las ecuaciones asociadas al capítulo de convección forzada. Pero ¿qué pasa cuando el Grashof entre Reynolds cuadrado es mayor a 10? Aquí la convección forzada se considera despreciable. Entonces lo que hacemos es utilizar las ecuaciones asociadas a la convección natural y todos los principios básicos pues, que hemos visto en este capítulo. Pero hay un caso donde la relación Grashof entre Reynolds cuadrado es un valor que está entre 0,1 y 10. Vean que esto es por órdenes de magnitud, ¿verdad? Entonces aquí, dentro de esta región, realmente lo que tenemos es una convección natural y forzada que actúan de manera combinada. Y entonces aquí lo que se propone es trabajar un número de Nusselt combinado. Esa combinación se da a través de esta ecuación que ustedes pueden ver por aquí, el Nusselt a la n forzado, más o menos el Nusselt a la n natural a la n, todo eso entre paréntesis elevado a la 1 entre n. ¿Por qué aparece un más o un menos? Porque depende si el flujo es asistido, se utiliza, o el flujo es en apoyo, se utiliza el signo más, y si el flujo es en oposición, se utiliza el menos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno hace este tipo de cálculos. Igual hay que tener en cuenta que podría ser que esto dé negativo, entonces se toman solo el valor absoluto de esas diferencias, ¿verdad? Antes de elevar al 1 entre n. ¿Cuánto vale n? N es un parámetro que varía entre 3 y 4. Cuando tenemos superficies verticales se correlaciona mejor el valor de n igual 3, entonces deben usar n3. Pero cuando ustedes tienen placas horizontales o cilindros, valores de 3,5 a 4 se pueden emplear muy bien. Usualmente empleamos el valor de n igual 4. Una vez que hemos calculado ese Nusselt combinado, podríamos determinar la transferencia de calor utilizando la ley de enfriamiento de Newton y calculando el coeficiente de convección a partir de ese número de Nusselt combinado. De esta manera, entonces, podríamos también estimar la transferencia de calor cuando hay combinaciones de flujo o de convección natural con convección forzada. Muchas gracias.